Listo, señores, ¿cómo estamos? Listo, profe. Listo, profe. Vamos a continuar, voy a pasar la lista. Voy a buscarlo por acá. Un momento. Vamos a actualizar la plataforma. Ya iniciamos con la lista. Disculpe, profe, ya empezamos. Adelante, es que se le corta. ¿Quién está hablando? Adelante. Sí, disculpe, era para saber si ya han pasado listo. Aguilar Bermúdez. Presente, profe. Alvarado Corrales. Presente, profe. Hernández Roque. Presente, profe. Mora Mora. Presente. Oviedo Abarca. Presente, profe. Carlos Mora. Presente, profe. Ríos Macís. Presente, profe. Ok, vamos a hablar sobre motores eléctricos. Iniciamos este nuevo tema referente para el quiz número 2 que vamos a estar desarrollando próximamente. Entonces, arrancamos con la parte de motores eléctricos. Y empezaremos preguntándonos qué es un motor eléctrico. Los motores eléctricos están presentes en la vida cotidiana, en muchas aplicaciones, en nuestras casas, en el comercio, sobre todo en la industria. Es uno de los inventos más relevantes que ha tenido la humanidad porque vienen a facilitar el trabajo del ser humano en muchos aspectos. Aumenta la producción, aumenta la capacidad para desarrollar mayor cantidad de tareas en menor tiempo y también, obviamente, pues disminuye más bien el riesgo de sufrir accidentes para las personas porque ya se idearon maquinarias más sofisticadas con motores eléctricos que realizan trabajos muy pesados y muy complejos que el ser humano se le dificultaba mucho anteriormente realizar. Entonces, es uno de los inventos que ha venido a revolucionar la industria, al igual que fue en su momento la electricidad, que fue el invento también del automotor, el auto de transporte,
y también más recientemente el invento del Internet, que son inventos que a lo largo de la historia de la humanidad han revolucionado el mundo, han revolucionado todo lo que nosotros conocemos. Entonces, ¿qué es un motor eléctrico? Un motor eléctrico es una máquina eléctrica rotatoria que su función principal es transformar una energía eléctrica en energía mecánica de rotación en un eje. Es una máquina que está diseñada para que cuando nosotros le apliquemos energía eléctrica, ella nos dé movimiento, o sea, nos va a dar un movimiento del eje en el cual nosotros vamos a incrustar poleas u otro elemento para hacer mover otra maquinaria u otro equipo o rodamientos, etc. De lo que hace es una máquina que transforma la energía eléctrica en movimiento, o sea, en energía cinética. Es un motor eléctrico, una máquina rotatoria. Le aplicamos corriente eléctrica, internamente vamos a ver cómo está compuesto el motor eléctrico y esa composición interna del motor eléctrico hace que nos genere movimiento en su eje principal y a partir de ahí podemos aprovechar ese movimiento para generar movimiento en otros elementos, en otros equipos de una máquina. Adicionalmente del movimiento, el motor también nos da una potencia específica, es una mayor potencia que la que nosotros pudiésemos aportar manualmente como seres humanos. El motor es muy potente y puede mover mayores elementos dependiendo de su configuración. Entonces, es una máquina que vino a revolucionar la industria, sobre todo la industria de manufactura, todo tipo de industria prácticamente, porque es utilizado en todos los elementos. Incluso en nuestras casas, los motores son muy utilizados en bombas para agua, en los motores que tienen, por ejemplo, la refrigeradora, los motores de la lavadora, etc. Pues son bastante utilizados, abanicos, etc. Tenemos muchos usos múltiples para los motores eléctricos. Pues, el motor eléctrico tiene múltiples ventajas. Entre las ventajas principales que da el motor eléctrico es la economía. El motor eléctrico es muy económico. Son equipos que son bastante económicos y que los podemos adquirir fácilmente. Tenemos mucha variedad de motores para diferentes aplicaciones y realmente para lo necesario que son, para lo que facilitan nuestro trabajo, los motores eléctricos no son demasiado. El motor eléctrico también son bastante limpios, o sea, no generan muchos residuos, no va a generar los residuos. Obviamente hay maquinarias que van a realizar el proceso, por ejemplo, maquinarias que utilizan motores que hacen trabajos muy pesados, como el aserradero. Se produce mucha suciedad, mucha contaminación, pero la contaminación no viene del motor, la contaminación viene del elemento que se está manipulando, la madera, la lucha, el ring, etc. Y lo produce la manipulación. El motor como tal, si nosotros tuviésemos un motor aquí enfrente y se desconectado, vamos a ver que ese motor no va a producir suciedad, muy poco. Entonces es bastante limpio. Comodidad, también son bastante cómodos, no son máquinas complicadas de operar, no son máquinas complicadas de instalar, las podemos utilizar en diferentes locaciones, en áreas, incluso en lugares específicos, lugares cerrados, no son
digamos, lo que se utiliza a nivel industrial no son motores demasiado grandes, demasiado pesados, sino que se pueden maniobrar con facilidad con área específica. Claro, hay diversos tipos de motores, hay motores desde los más pequeñitos hasta los más grandes de mayor potencia. Obviamente los de mayor potencia van a tener mayor peso y vamos a tener que manejarlos con otros equipos, con cargas, con teclas, etcétera, pero no quiere decir que sea imposible, sino que son bastante cómodos. Es la seguridad de su funcionamiento, son equipos que son muy seguros, que están bien configurados, que están bien conectados, pues van a trabajar con mucha seguridad. Vamos a obtener un beneficio durante mucho tiempo de ese motor que está trabajando. Entonces, el motor eléctrico vino a reemplazar en gran parte a otras fuentes de energía, tanto en la parte de la industria como en el transporte, en la parte de minería, en el comercio o incluso en nuestro funcionamiento. Se basa en las fuerzas de atracción y repulsión establecidas entre un imán y un hilo conductor, o sea, entre una bobina, por donde vamos a hacer circular una corriente. Pues, y ya empezamos a hablar un poquito del principio de funcionamiento del motor eléctrico. Pues, si se basa en las fuerzas de atracción y repulsión, estamos hablando de magnetismo. El magnetismo es el que nos da esas fuerzas de atracción y repulsión. Pero nos dice establecidas entre un imán y un hilo conductor o una bobina. Pues cuando nosotros tenemos una bobina que interviene, que necesitamos para obtener un efecto, entonces lo que estamos hablando es de electromagnetismo, que es diferente. El electromagnetismo, el magnetismo es el que está presente en la naturaleza, en los imanes naturales que tienen dos polos, positivo y negativo, o norte y sur, y que tienen esa característica de atraer objetos metálicos. Pero que si nosotros unimos el polo positivo con el polo positivo de otro imán, lo que vamos a tener es una fuerza de repulsión, o sea, se van a separar. Y si unimos el polo negativo con el polo positivo, vamos a tener una fuerza de atracción de ese imán, pero es un imán en estado natural. Ahora, si nosotros creamos un imán, creamos esa diferencia entre positivo y negativo, o sea, esa diferencia de potencial, y generamos este efecto de atracción y repulsión, estamos haciendo entonces lo que llamamos un electromagnetismo. O sea, estamos produciendo electromagnetismo. Y todo esto empezó gracias a un científico que se llamaba Hans Christian Ørsted. Él lo que comprobó fue que colocando un cable alrededor o cerca de una brújula que hacía pasar una corriente por el cable, la brújula se iba a mover. Y él tenía una brújula como la imagen que tenemos acá, y él acerca un imán, la brújula va a ser atraída por el imán. O si acerca un cable que tenga una corriente eléctrica, por ejemplo, un cable que esté conectado a una pila o una batería, la aguja de la brújula también se iba a mover. O sea, que encontró que el magnetismo estaba relacionado directamente con la brújula y que la relación entre la electricidad y el magnetismo también afectaba a la brújula. O sea, ese electromagnetismo que estaba generando al pasar una corriente eléctrica en un cable estaba haciendo que la brújula quedara. Entonces ya nosotros sabemos que nosotros tenemos un conductor. En el conductor vamos a tener átomos, vamos a tener electrones. Si nosotros le conectamos
conectamos una pila o una batería, le estamos conectando una fuerza electromotriz. Entonces vamos a generar ese flujo de electrones, o sea, vamos a generar una corriente eléctrica en ese cable. Pero entonces este señor descubrió que aparte que nosotros generamos una corriente eléctrica en ese cable, generamos ese flujo de electrones, también se va a producir otro efecto que se llama electromagnetismo. O sea, que ese conductor o cualquier elemento que esté unido a ese conductor va a adquirir las características o las propiedades magnéticas. Y esto lo descubrió al acercar ese cable a una luz. O sea, que se genera un campo magnético que no se conocía, porque primeramente solo se conocía el efecto de el flujo de electrones. O sea, que había un movimiento de electrones que generaba una corriente. Ahora, un campo magnético es la región del espacio donde van a existir fuerzas magnéticas. O sea, esas fuerzas magnéticas son las que van a atraer o a repeler los metales. Y a esta propiedad de atraer metales se le llama magnetismo. Y que un campo magnético lo puede generar un imán con dos polos, polo norte y polo sur, o polo positivo y polo negativo. Que los polos siempre se encuentran en los extremos del campo generado por el imán. Entonces, en la naturaleza, nosotros vamos a encontrar, y los imanes más comunes que nosotros conocemos son este tipo de imanes, el imán de barra y el imán de tipo relativo. En el imán de barra tenemos perfectamente identificado el polo norte y el polo sur. También acá en el imán de herradura, polo norte y polo sur, o sea, polo positivo y polo negativo. Del polo norte de nuestro imán, y como indican las flechas, van a salir unas ondas magnéticas que se van a dirigir hacia el polo sur en ambos sentidos. Hacia la izquierda y hacia la derecha se van a dirigir ondas magnéticas hacia el polo sur. O sea, que este espacio que está acá, este es el campo magnético que está rodeando a todo ese es el campo. Y cualquier elemento que nosotros metamos dentro de este campo magnético va a adquirir las propiedades magnéticas del elemento. O sea, se va a magnetizar siempre y cuando sea un elemento metálico, obviamente. Si metemos algo que sea plástico en estas ondas, obviamente no va a adquirir las propiedades magnéticas. Tiene que ser metal o mineral. Entonces vean que no es necesario que el elemento que nosotros metamos esté en contacto con el imán, sino únicamente al estar expuesto a las ondas magnéticas que nosotros no podemos ver porque son imaginarias, entonces va a adquirir esas características magnéticas del imán. Igual si nosotros metemos una barra de metal acá entre el campo magnético del imán tipo herradura, pues nosotros esta barra la vamos a estar sometiendo y va a adquirir las características o las propiedades magnéticas de este imán. O sea que se va a convertir en un imán. Pero esto es un imán natural, un imán que se encuentra en la naturaleza. ¿Qué dijo el señor Oersted? Que si él tenía un cable, como el que tenemos acá, él tiene un conductor y le aplica una corriente, o sea, una diferencia de potencial o un voltaje de una pila, en este cable se van a producir un flujo de electrones, o sea, se va a producir una corriente eléctrica. ¿Por qué? Porque de acá van a salir los electrones, se van a trasladar por medio del cable hasta el otro polo de la batería y van a estar
circulando constantemente mientras la batería tenga carga o la pila tenga carga. Entonces aquí lo que estamos generando es un flujo de electrones. Pero él descubrió que aparte de que hay una corriente eléctrica, un flujo de electrones, también se producía un campo magnético acá que podíamos darle utilización. Y que ese campo magnético podíamos nosotros, si nosotros introducíamos un objeto metálico acá y arrollábamos el cable de ese objeto metálico, pues entonces este objeto metálico iba a adquirir las características o las propiedades magnéticas que se estaban produciendo por medio de la electricidad que le estábamos dando. Entonces, este efecto es lo que se conoce como electromagnetismo. Pues el señor Oster fue quien descubrió esto. Ya se sabía que un imán tiene un campo magnético y que cuando este campo magnético se junta con otro campo magnético, o sea, el campo magnético de otro imán, los imanes se mueven por atracción o por repulsión, dependiendo de cómo se encuentren direccionados esos polos positivos y polos negativos del imán. El campo giratorio del imán rojo, la mano está sosteniendo el imán rojo, si yo muevo este imán rojo, como le indica la flecha, hacia la derecha, hará girar el campo estacionario del otro imán. Este imán, esta barra que está aquí, está imantada, pero está estática, no está en movimiento. Si yo con mi mano, con la mano que está sujetando ahí el elemento, si se mueve para acá, entonces esta pieza seguirá el imán. Hay una fuerza de atracción aquí entre ellos. Vamos a tener una fuerza de atracción en este punto que hará que la aguja también se desplace en el mismo sentido del imán. Entonces, ¿cómo se logra esto? Con diferentes cargas. O sea, si este imán está positivamente, pues es un imán positivo, este es el polo positivo, del otro lado de este punto tendrá que ser negativo para que exista esa fuerza de atracción entre los dos elementos. Un campo magnético variable ya no es fijo, que es variable, o sea que vamos a tener un imán en movimiento o el cable en movimiento creando una corriente eléctrica por ese conductor y enfrentando a un imán fijo pero que pueda girar como el de la brújula. Entonces podemos construir un motor eléctrico. Entonces, el funcionamiento de estos motores es por inducción electromagnética, por eso también se le conoce como motores de inducción. O sea, los motores eléctricos, en pocas palabras, trabajan con campos magnéticos, trabajan con polos positivos y negativos dentro de sus embobinados, que lo que hacen es hacer que ese motor se mueva, que ese motor se utiliza esa particularidad del electromagnetismo de atracción y repulsión para generar un movimiento dentro del motor. En este caso, en la imagen, por ejemplo, tenemos un imán de herradura y sabemos que internamente en este imán tenemos este campo magnético dentro del imán. Entonces, ¿qué se hace? Se tiene un cable que está conectado a una batería, o sea, estamos con una corriente eléctrica en este cable. Se está generando acá un campo magnético y si el cable se mueve dentro de las ondas del imán, se va a producir una corriente eléctrica. Entre sus extremos, o sea, acá vamos a tener un polo positivo, vamos a tener una diferencia de potencial, un polo positivo y un polo negativo. ¿Por qué?
Si tenemos un campo magnético estacionario, como el del imán acá, y movemos el cable de arriba abajo dentro de ese campo magnético, se va a producir una corriente eléctrica. Eso es lo que descubrió el señor Koster. Así como está el cable que se está moviendo y está cortando las ondas imaginarias que están ahí, se va a producir una corriente eléctrica acá en este punto. Entre los extremos del cable o de la varilla vamos a tener una diferencia de potencial. Vamos a tener un voltaje y vamos a tener también una corriente eléctrica. O sea, vamos a tener una intensidad. Y esto es gracias al efecto del magnetismo. Acá lo podríamos ver un poquito más fácil. Tenemos una espira de cable o conductor o de metal que está girando dentro de un campo magnético del tipo de herradura, y lo que está haciendo la espira es cortar las ondas que están ahí imaginariamente dentro de ese campo magnético. Al cortar las ondas se va a producir un efecto que por medio acá de los carbones se vienen hacia el positivo y hacia el negativo, o sea, generan un voltaje, generan una corriente eléctrica. Eso es lo que están haciendo, generando una diferencia de potencial como resultado de este corte de las ondas magnéticas del campo magnético que está en este imán que tenemos acá. Eso es lo que está haciendo. O sea que en un motor, vamos a ver si me pasó, que tanto los motores de corriente continua como los de corriente alterna, los dos tipos de motores existen en el mercado, motores de corriente alterna y motores de corriente continua. Los dos funcionan por este principio de la inducción electromagnética, por lo que es lo mismo que un campo magnético induce o produce una fuerza rotatoria por un conductor que lleva corriente, como lo vimos anteriormente. O sea, cuando nosotros hacemos algo para obtener algo, o sea, si nosotros hacemos un campo magnético o producimos un campo magnético para obtener otra cosa, en este caso el movimiento, eso se llama inducir. Inducir es hacer una cosa para obtener otra. Eso es inducción. Por eso el motor se le conoce como motor de inducción electromagnética, porque nosotros lo estamos provocando, lo estamos haciendo, estamos induciendo ese campo magnético y esas fuerzas de atracción para generar un movimiento. ¿Se entiende, muchachos? ¿Alguna duda? No, claro, profe. No. Todo bien, profe. Perfecto, ya se va a cortar la comunicación, faltando un minuto, entonces lo dejamos hasta acá, muchachos, y nos vemos la próxima semana, si Dios lo permite. Que pasen muy bien, muchas gracias. Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches, profe, gracias. Buenas noches, profesor.